revoluciones desde nuestra América se han aportado universales al constitucionalismo. Pensemos que la primera vez que se asoció la Constitución con la conformación de una nación fue en el primer proceso, en la primera revolución anticolonial, que además fue una revolución social porque terminó con el régimen esclavista en Haití, fue la revolución haitiana. Primer constitución que termina con la discriminación por razón de raza, y que vincula la Constitución a la conformación de una nueva nación desde la soberanía de un pueblo que rompe sus cadenas coloniales. El constitucionalismo social no surge en la Constitución de Weimar de 1919, sino que es la consecuencia de la Revolución Mexicana de 1917, anterior a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y anterior a la Constitución de Weimar. Y también a principios de este siglo, que se abre traumáticamente, nuestro constitucionalismo aportó con el reconocimiento de esto que mencionaba y desarrollaba Lucas Machado, la constitución del Estado plurinacional en Bolivia y en Ecuador. Los derechos de la naturaleza son derechos que suponen una estructura de reconocimiento que demanda el reconocimiento de las alteridades más radicales, que son la naturaleza, sus equilibrios, sus ciclos naturales y los vivientes no humanos, desde los cuales se puede seguir la obra de la filosofía de la liberación construyendo una ecológica de liberación, porque no existen alteridades más radicales que nos demanden reconocimiento que la naturaleza, sus equilibrios, sus ciclos y los vivientes no humanos. Todo esto además requiere un giro intercultural de la filosofía latinoamericana, de la filosofía de la liberación, que se viene trabajando por el Grupo Interculturalia de la Universidad de Buenos Aires, con Alcira Bonilla, pero también por Ricardo Salas Astrein y el filósofo chileno, y también por parte de Yamandú Acosta desde Uruguay, que conforman todas y todos una especie de lugar desde el cual repensar las lógicas de desprecio y reconocimiento en términos de interculturalidad. Bueno, todo esto parece muy filosófico y muy abstracto, pero ustedes saben que un poco, siendo que son nuestros compañeros y compañeras de AFIL, los que principalmente, y la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano, los y las que convocan esta reunión, me parecía importante simplemente mencionar esto para compartir algunas preocupaciones que tengo ahora mismo de lectura, de escritura y de trabajar en este tipo de ámbitos. Todo esto dicho en un momento muy difícil, en un momento, como explicaba Carlos, donde cobra más actualidad que nunca la apuesta por los grupos desposeídos, subalternizados, empobrecidos, en un contexto donde vivimos una pandemia global de un virus que no discrimina a él, pero sí discrimina los lugares sociales en donde se expande, donde vemos que allí donde existen regímenes neoliberales que han erosionado el derecho a la salud, las infraestructuras de salud, la ciencia y la técnica aplicada a la investigación en salud, en Brasil, en Chile, en Perú, donde se han instalado regímenes neoliberales, por quedarnos en nuestra región, basta ver lo que pasa en Estados Unidos y en Inglaterra. Allí la letalidad se ensaña con los grupos empobrecidos y vulnerabilizados, y esto solo ya es un síntoma. En el manifiesto de Río Cuarto de 2013 se juntaron los filósofos de la liberación y dijeron que la filosofía de la liberación era más actual que nunca porque los problemas sociales que la habían motivado en América Latina eran más actuales que nunca. Y hoy debemos reafirmar, porque la situación ha empeorado. Tenemos que pensar que esta situación de pandemia ha, de alguna forma,
suspendido una serie de procesos que minutos antes de la pandemia estaban en marcha y que tenían que ver con las resistencias populares a los regímenes neoliberales en Colombia, Ecuador, en Chile, y que todo esto se ha suspendido. El golpe de Estado en Bolivia se ha estabilizado, no ha llamado en el plazo que tenía que hacerlo a nuevas elecciones. El proceso reconstituyente popular que estaba en marcha en Chile también se ha atrasado. Entonces, esto, lejos de quitarnos esperanzas, tiene que redoblar nuestro esfuerzo, tiene que redoblar nuestra imaginación y la posibilidad de seguir pensando en este tipo de encuentros que son tan ricos y por los cuales estoy muy agradecido. Por esto yo quiero terminar simplemente compartiendo con ustedes un poema de Almafuerte, que nos da ese principio de esperanza que necesitamos, pensando que el futuro depende de estas estructuras de desprecio, reconocimiento, donde lo que nosotros podamos aportar a favor de las luchas por el reconocimiento en clave intercultural, por las alteridades que siempre la filosofía de la liberación ha levantado, son muy importantes. Y este poema, para dejar un mensaje de esperanza y que no se depriman, dice así: si te caes una vez, te levantas, 10 veces, otras 100, otras 500, porque tus caídas no han de ser tan violentas ni por ley han de ser tantas. No te sientas vencido ni aún vencido, no te des por esclavo ni a un esclavo. Ten el tesón del clavo enmohecido que aún viejo y ruin vuelve a ser clavo. Muchas gracias. Excelente, Alejandro, muchas gracias, sobre todo por tu poesía final, muy clara al sentimiento del arte popular latinoamericano. Así que bueno, sin mucho más, voy a pasar a nuestra tercera expositora. En este caso me da mucha alegría y me siento muy contento de poder presentar a la doctora y compañera Milay Burgos Matamoros. Es una profesora y una compañera que es una gran militante del pensamiento crítico latinoamericano, es de origen cubana, es egresada de la Universidad de La Habana, de Cuba, y también, como Ale y como Lucas, una gran habilitadora de nuevas generaciones que podamos formarnos y hacer nuestros aportes en el pensamiento crítico jurídico latinoamericano. Ella nos va a hablar de la teoría republicana socialista, democrática y fraternal. Ella es graduada, como dije, en la Universidad de La Habana, es maestra en Derecho y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM de México, es profesora de la UACM y en la UNAM actualmente. También, como dijimos, es profesora de la Maestría de Derechos Humanos en San Luis Potosí, en México, referente del constitucionalismo cubano desde una perspectiva desde crítica y desde la mirada social. Es referencia también en temas de derechos humanos, fundamentalmente vinculado a temas de derecho indígena, y también ha trabajado, obviamente, teoría del derecho a partir del marxismo, es decir, del ius-marxismo. Recomiendo en particular un artículo reciente del año pasado, que ustedes saben que está referenciado con la reforma constitucional cubana, que se dio durante el año pasado, muy, obviamente, excluida generalmente en los estudios comparados en las versiones académicas hegemónicas, que se llama la nueva Constitución de la República de Cuba, autogobierno republicano, democrático, socialista y fraternal, en la revista Culturas Jurídicas, y que está disponible en la web. Así que bueno, sin más, le dejo a Milay 15 minutos y ya después de ti empezaremos con las preguntas. Bueno, muy bien. ¿Se escucha bien? ¿Ya puedo comenzar? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a FILA Argentina, también a la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano, y les agradezco mucho en el sentido de poder compartir con ustedes una perspectiva del pensamiento jurídico crítico, en la cual trabajamos sobre todo desde Cuba, aunque yo resido en México desde hace ya casi 17 años,
pero que trabajamos mucho para pensar la institucionalidad política jurídica nuestra, ¿no? Para eso quería, además de agradecerle rápidamente por los tiempos, comentar que para mí pensamiento jurídico crítico es una categoría, ¿sí? Una categoría que expone dentro de sus nociones, como tal, y agrupa toda una serie de tradiciones y escuelas dentro de América Latina del pensamiento de escuelas críticas. Incluso es una categoría que yo retomo evidentemente de Vollmer, de Antonio Carlos Vollmer, y lo he más que trabajado, lo he enunciado, y bueno, lo he trabajado porque tengo varios textos escritos sobre el tema de las escuelas tradicionales del marxismo jurídico, las ortodoxas, las heterodoxas, etc. Lo he trabajado pensando y dialogando como una tradición de pensamiento que no es única, que es muy plural, que tiene muchísimas vertientes y que demarca su existencia a partir de los años 60 del siglo pasado. Tiene también muchas diversidades de fuentes. Acá acabamos de ir a los queridos Lucas y Alejandro Medici, que es un placer, como siempre, estar juntos y colaborar juntos. La diversidad de fuentes y el diálogo que se está efectuando desde no solo fuentes, sino elaborando categorías también desde nuestras propias realidades, que también, aunque tengamos puntos comunes, son divergentes. Por ejemplo, ¿cuáles serían los puntos comunes de todas esas escuelas y tradiciones del pensamiento jurídico crítico? Primero, la pluralidad epistémica metodológica, pero con una médula esencial en la materialidad, ¿no? Evidentemente hay un materialismo en el centro desde el punto de vista epistémico, pero sin desdeñar de ninguna forma las múltiples racionalidades que puedan existir epistémicamente y justamente usando la pluralidad metodológica, que es algo en lo cual enriquece muchísimo las investigaciones críticas, sobre todo en el derecho. También nos lleva de la mano, para mí, uno de los elementos fundamentales del pensamiento jurídico crítico es lo que ya explicó Lucas, no voy a abundar en ello, en la primera parte acerca de el pensar el derecho como pluralismo jurídico y no como monismo jurídico. Esto es fundamental para todas las escuelas críticas del derecho actual. Evidentemente pensar, por ejemplo, hay quien se lo plantea como pluralismo jurídico, las tendencias con más influencia desde Estados Unidos como pluralismo legal, o, por ejemplo, el caso de Carlos Rivera Lugo, el marxista crítico que también está en nuestro grupo desde Puerto Rico, lo denomina como no derecho, ¿no? Como no derecho, pensando el derecho como esa vinculación siempre al Estado. Y es una concepción práctica, no es una concepción que se ha construido desde la teoría, sino que ha tenido una practicidad muy fuerte en América Latina y que después fue teorizada de diferentes maneras. Yo creo que esto es fundamental, pensando lo jurídico desde lo plural, desde las múltiples juridicidades y quitando el estadocentrismo o el centrismo del Estado, sin dejar de ver que el Estado es una mediación fundamental, como bien comentaba Carlos, lo que se plantea en toda la filosofía de la liberación, bueno, por lo menos en Dussel, ¿no? En toda la filosofía de la liberación en Dussel, y en sus tesis, en sus 20 tesis de política, etcétera, y que evidentemente me parece que es central para el pensamiento jurídico crítico. El otro elemento sería las razones críticas y la razón crítica dialéctica como contradicción, pero teniendo en cuenta una razón crítica negativa, no quedarnos en la dialéctica negativa de algunos pensamientos críticos, es solo quedarnos en el proceso de qué es lo que ocurre negativamente en las sociedades nuestras, y es en esa negatividad, no solo por lo que ocurre, no es una valoración moral, sino es un proceso de descubrimiento y de develar los mecanismos de opresión y dominación, pero también reconstruir la parte, la positiva, la crítica positiva, en donde lo que hacemos es reconstruir las contrahegemonías. Si bien hay dominación y hegemonía, también hay contrahegemonía. Y con el fin último, para andar ya más rápido, y el objetivo final de generar un pensamiento que también tenga características de liberación, sobre todo en América Latina. Evidentemente en Europa el concepto que más se usa es emancipatorio.
a mí, yo creo que por las características nuestras de América Latina y nuestra construcción, no solo epistémica, metodológica, sino también situada, contextual de América Latina, siempre hemos usado estas categorías como categorías de liberación. Y estoy hablando de la práctica también. Nuestros movimientos fueron de liberación nacional, no de emancipación. A esto también me refiero. Bueno, esos serían los puntos comunes de ese pensamiento jurídico crítico. Ahora voy a pasar rápidamente a lo que yo diría cuáles serían las tendencias de ese pensamiento jurídico crítico de América Latina, donde está ubicado el republicanismo socialista, fraternal y democrático. Voy un poquito rápido por los tiempos. A ver, las clasificaciones siempre son injustas, ¿no? Siempre queda más bien investigaciones fuera, nociones, siempre pueden ser un cliché, pero esto es solo un panorama para ubicar, donde yo ubicaría dentro de esas tendencias, por un lado, la crítica jurídica, que es toda esa noción marxista, ortodoxa, y que también pasó a ser heterodoxa con el análisis del pluralismo jurídico, que fundó Oscar Correa, fallecido hace menos de un mes, el investigador argentino-mexicano, y que ha sido un pedestal importantísimo en América Latina para el pensamiento crítico del derecho. También toda la tendencia basada en la propia filosofía de la liberación. Bueno, acá lo hemos escuchado con los compañeros, pero bueno, yo quería remarcar, por ejemplo, todo el justnaturalismo histórico analógico de Jesús Antonio de la Torre Rangel, que tiene una base fundamental en la filosofía de la liberación en sus categorías para construir otros derechos, otra forma de ver el derecho, y dentro de estos términos de la filosofía de la liberación también estarían los constitucionalismos críticos basados en todas las nociones de filosofía de la liberación. Ahí podríamos abundar mucho, pero no me toca y voy a seguir. Yo creería que también hay toda una perspectiva de historicismo crítico, que no única exclusivamente está dentro de la filosofía de la liberación, sino que es un pensamiento materialista, que hace una relectura histórica de nuestros fenómenos jurídicos de manera diferente, sobre todo los derechos humanos y de los conflictos. Por otro lado, rápidamente está la sociología jurídica y la antropología jurídica crítica, que en mi criterio es la que más se mezcla incluso con influencias liberales, pero bueno, se dedica a todo el tema del estudio de movimientos sociales, de casos, de litigio estratégico de derechos humanos, y también ha generado, en mi criterio, el pensamiento crítico de este más alternativo que generó en un momento inicial y que hoy es muy usado incluso por todos los sectores jurídicos, no solo por los críticos, que es el de Boaventura de Sousa Santos. Y por último, el neomarxismo crítico. En mi criterio, aquí también hay una pluralidad de tradiciones, de autores, de escuelas, de pensamientos neomarxistas, críticos, etc. Y donde yo ubico el republicanismo socialista, democrático y fraternal. Yo quiero acotar que las teorías decoloniales son usadas, excepto por los estudios históricos que yo he hecho y que he realizado de más o menos los autores en América Latina, todas estas escuelas, se usan en todos excepto en la crítica jurídica, se usan en todas estas teorías. Más bien es transversal, es un tema, el tema de género, raza, es un tema ya que está incorporado como parte del pensamiento crítico y es muy fuerte. Y no solo el tema de género y raza, también el tema de eurocentrismo, pero también ver, y esta es una de las cosas que quiero comentar, es ver que también el tema del eurocentrismo no es un tema de ubicación en un espacio específico, sino de una teoría que domina. Y en ese sentido, una teoría que domina, una teoría que hegemoniza, podríamos encontrar muchas teorías contrahegemónicas o muchas posiciones, incluso muchas actuaciones de reconfiguración de los derechos en cualquier espacio global, ¿no? El sur es global, vamos a decirlo, diríamos de esta manera. Bueno, rápidamente, ¿qué sería el republicanismo socialista, democrático y fraternal? Yo creo que todas las teorías tienen una ubicación histórica situada, está basada en contextos, no podemos tratar de adaptar las teorías de ver una teoría, por ejemplo, la teoría de la dependencia en América Latina, por ejemplo, que es una teoría incluso propia nuestra, sobre la situación del capital. Estas son como teorías más globales, que las cuales las puedes usar en toda la situación de América Latina, pero hay teorías que empiezan a tener como cuerpo propio, vida propia a partir de sus propias realidades. La realidad cubana es una realidad diferente en América Latina en cuanto que lleva 60 años intentando construir en una transición
de socialismo que es eterna, y siempre lo decimos así, es eterna porque se dijo que era transición, pero de ahí no salió ningún esquema de los socialismos reales, de esa transición, y evidentemente, por ejemplo, un concepto como pluralismo jurídico que tiene base en la globalización, por ejemplo, la globalización del capital, y también a la vez en las múltiples juridicidades comunitarias, se puede ver en Cuba sí, pero en menor medida. Se puede ver mucho mejor en México, se puede ver mucho mejor en las realidades comunitarias de América del Sur en América, y se puede ver muy bien en un sistema capitalista global que incide, por ejemplo, sobre todo económicamente en nuestros países. Pero en el caso de una Cuba que está bloqueada económica y comercialmente, que no tiene una incidencia en un espacio, por ejemplo, global, comercial, internacional, como lo tienen los demás países de América Latina, no tiene esa interacción, ni tampoco tiene este tipo de comunidades originarias, pues históricamente fueron desaparecidas con la colonia. Evidentemente es una teoría que se conoce, pero no es una teoría que resuene, o no es una teoría que podamos usar completamente. Lo podemos usar en las juridicidades, en las múltiples juridicidades que se pueden dar en los grupos sociales, pero excepto con ese punto, todos los demás puntos son puntos que cuando venimos a ver qué cosas de republicanismo socialista, democrático y fraternal, tiene mucho que ver tenemos muchos puntos en común con todos los constitucionalismos críticos, con visiones de la filosofía de la liberación. Ahorita lo voy a ir poniendo, les voy a ir comentando cuáles son los puntos básicos, y de manera general, y si quieren podemos dialogar un poquito más después, pero lo que quiero decir es que hay muchas cosas en las cuales tenemos mucha comunicación, nomás que le llamamos también de manera diferente. Pero sí quería recalcar que la teoría como tal la estamos dialogando y pensando desde la isla, ¿no? Y aunque no es de la isla exclusivamente, ni mucho menos, ni para nada. Hay muchos autores en América Latina que tratan estos temas, y tiene todos estos apellidos porque evidentemente no estamos hablando de un republicanismo oligarca ni liberal, que lo hay en toda América Latina. En Argentina hay ejemplos claros, por ejemplo, me refiero a teorías. Y hay exponentes republicanistas muy claros, pero yo sí quisiera acotar que estamos pensándolo lo que voy a exponer está pensado sobre todo para Cuba. Y desde ahí, y todos estos temas lo pueden ubicar en ese texto que mencionó Carlos, para un análisis de la nueva Constitución cubana, porque justamente lo que hemos ido construyendo es como de principios constitucionales. Las fuentes de estas teorías tienen varias fuentes, entre ellas, por ejemplo, algo que se desecha mucho en el ámbito jurídico, que es el derecho romano, el iuspublicismo romano, la res publicae, ¿no? Esto, por supuesto, en nuestras facultades de Derecho, todo lo que se enseña, se mal enseña, es como un derecho privado, que incluso no era tan privado como se enseña en la actualidad. Esto tiene toda una resignificación y reinterpretación del siglo XIX para acá, producto del capitalismo industrial, y realmente hay una articulación de la república democrática plebeya que nos interesa desde Grecia, desde Roma, que lo usamos por supuesto, no estamos invocando una articulación con un sistema económico de esclavitud, sino más bien sus instituciones y sus perspectivas y formas de funcionamiento. También tiene fuente en el pensamiento jacobino francés, un pensamiento democrático, evidentemente robesperiano, y el inicial, sobre todo, y rusoniano, en cierto pensamiento también democrático y con ciertas visiones muy democráticas y republicanas del nacimiento de Estados Unidos, algunas cuestiones, sobre todo de Jefferson, en la discusión de quiénes somos todos, en la ciudadanía, etcétera, del marxismo clásico, también de todos los marxismos clásicos, neomarxismos, marxismos heterodoxos, y en las tradiciones republicanas democráticas de América Latina, del siglo XIX y el XX, desechando, por supuesto, los elementos más conservadores de centralización del poder, etcétera, pero hay que buscar en nuestros republicanismos del siglo XIX ese pensamiento de José Martí, que no es un pensamiento marxista para nada, pero es un pensamiento muy republicano, muy democrático, muy interesante. Por ejemplo, ver hasta qué punto Bolívar, aunque Bolívar tiene una concepción de concentración del poder
muy fuerte, pero toda una serie de elementos que establece que son muy interesantes, por poner ejemplos. Y en el caso cubano nosotros tenemos otras fuentes como son del siglo XX, de socialismos y republicanismos y marxismos que tenemos internos, como el de Antonio Guitera, que es un socialismo jacovinista, un republicanismo marxista democrático, el de Raúl Roa, el marxismo heterodoxo de Julio Antonio Amella, etcétera, que nosotros hablamos de todos ellos también encontramos mucho eco por nuestra propia tradición histórica de pensamiento, ¿no? Es muy importante que el pensamiento decolonial, sobre todo la noción, es la noción sobre todo de pensar las múltiples identidades y sobre todo que las razas y géneros son fundamentales en los procesos de explotación, es parte también de este pensamiento, por tanto se usa en gran medida. Bueno, rápidamente los principios constitucionales a los cuales quería comentarles es el primero, vamos a decirle así, la realización efectiva y plena de la ciudadanía, de manera universal, no excluyente. Pero bueno, y esto es que sea inclusiva desde la diversidad. ¿Y esto qué cosa es? Bueno, pues esto lo encontramos muy bien en Marx, que es la capacidad de autogobierno política y económica, y que el acceso y el ejercicio de la política no estén unos, estén todos y todas. Ahora, teniendo en cuenta que, claro, que vivimos en condiciones de desigualdad, de desventaja social, y de que existen, evidentemente, grupos que están en un estado de vulnerabilidad tremenda, no solo desde el punto de vista, sí, social, económico, pero también en un proceso de identidades. Y aquí uno de los elementos que incorporamos, que nos interesa mucho, es incorporar los disensos minoritarios. Cuando hablamos de minoría no estamos hablando de cantidades, estamos hablando de personas que están en estado de vulnerabilidad con capacidad de hacer, la capacidad de hacer que en un momento determinado está coartada en materia política. Y en este sentido, y evidentemente, el concepto de ciudadanía no lo estamos usando como un concepto tradicional, excluyente de la migración, ni mucho menos, sino de todos los sujetos. De todos los sujetos en una vinculación de la política, no solamente del Estado. ¿Cómo podría darse? Aquí estamos, ¿quiénes somos todos y todas? ¿Y cómo se ejerce esa política? Les decía, hay una voluntad. Evidentemente, ahí somos muy de principios rusonianos, de voluntad mayoritaria, pero hay un límite en las decisiones mayoritarias. El límite está dado por los intereses de las múltiples diversidades y grupos vulnerables que han sido estructural e históricamente discriminados. Y justamente ahí es donde está el límite. El límite no puede ser que la decisión mayoritaria esté por encima de estos grupos, porque evidentemente, como ya dije, no es un tema de cantidades, de quién vota más, sino también de la capacidad de decidir, y el tema es de participación, deliberación, y con todos y para el bien de todos, como diría Martí. ¿Cómo se hace este ejercicio de soberanía popular? Y aquí hay otros puntos comunes, ¿no? Como ya hablé de la mediación estatal, otro punto común es el famoso mandato imperativo, es una de las categorías del jurisprudentismo romano, que hoy se usa como mandar obedeciendo, el propio Dussel lo usa en su antítesis de política, que no es otra cosa, y la noción no de división de poderes, que nosotros incluso un encuentro que tuvimos con él le decíamos, no, Enrique, nosotros creeríamos que el ejercicio de la política no puede estar pensado en la tripartición famosa de poderes, sino en pensar que el poder, y eso él lo pone en sus textos, evidentemente, pero después lo expresa institucionalmente, después en 3 poderes. Estoy hablando del primer libro, ¿no? Pero sino que el poder está en la población, está en esa ciudadanía, en ese grupo popular tan diverso, y que evidentemente ejerce la potestad en las instituciones, que serían mandatarios y no solo representantes. Hoy sabemos que nuestras sociedades son muy complejas y necesitan cierto nivel de representación, pero si tú tienes una representación donde hay evidentemente no solo elección popular directa, pero un control democrático de rendición de cuentas, revocación de mandato, de ejercicios del derecho de quitar a estos gobernantes en todo momento, en un momento determinado, por incumplimiento de la función pública, la transparencia, evitar los órganos unipersonales y que existan los órganos colegiados. Estoy hablando del cómo, ¿no? Que existan mecanismos. Dime, ya. Simplemente para recordarte, así cuando puedas, podés ir cerrando tranquila, te queda un tiempo obviamente, así podemos después abrir a preguntas. Que existan mecanismos rotativos y de sorteos
Esto es algo que en democracia se usa muy poco, la rotación en los cargos, ¿no? La rotación en los cargos, que sean rotativos, porque si tú no estás buscando un honorario, sino más bien una función de deber público, el tema rotativo es fundamental. Y el tema del sorteo es otra cosa importante e interesante. ¿Por qué no? Puede haber, y no estamos solo hablando a nivel de esquema de centralidad del Estado, sino todos los mecanismos que pueden existir desde la comunidad. Y esto se usa mucho en las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas no hay por ejemplo, en las nuestras, acá en México, las instituciones se rotan, incluso se sortean, no, también hay elecciones, son asamblearias, ok, pero hay muchos de estos mecanismos establecidos. Por tanto, lo que les quiero decir es que tampoco esto es una propuesta que viene de la nada, esto es una tradición también democrática, de usos democráticos de las instituciones, que tienen fundamento en estas teorías, en estas tradiciones, porque más que teorías son tradiciones también políticas, de filosofía política, y que hoy también se expresan en otras teorías críticas en la actualidad y también se expresan en la práctica política. Lo que quiero comentar con esto es que no le tengamos miedo a las democracias plebiscitarias. El republicanismo, por ejemplo, oligarca y liberal de América Latina, para ellos esto es la tiranía de las mayorías. Y yo estoy en contra de eso, no solo porque esas mayorías no van a tener límites, y límites justamente de esas disidencias minoritarias y vulnerables de identidades. No estamos hablando de condiciones sociales. Para mí una minoría no puede ser el capital, ni mucho menos, justamente los dueños del capital. Y ahí viene el otro elemento, yo creo que no nos da tiempo a exponer todo, el otro gran elemento de la teoría, porque la teoría tiene toda una serie de elementos políticos y tiene toda una serie de elementos económicos, pues la famosa paridad, libertad y propiedad, ¿no? Nadie puede ser libre, ni nadie nunca puede haber libertad si no tiene satisfechas sus necesidades fundamentales. Y evidentemente en materia económica hay toda una articulación, y creo que voy cerrando, porque que el principio básico es garantizar el derecho a la asistencia y a los medios para conservarla, no solo la asistencia, a los medios para conservarla, es decir, la propia, no solo es la autogestión política, sino también la autogestión económica, que no es personal, solamente también es colectiva, y pensar la propiedad, se usa el término propiedad no como la propiedad exclusiva, excluyente del capital y acumulativa, sino como la propiedad común en la sociedad. Y la integración de todos a la esfera económica, por supuesto, eliminando factores de explotación y extracción de plusvalor. Aquí hay muchos elementos, rápido los enuncio: democratización radical de las relaciones laborales, constitucionalizar las formas empresariales, donde lo primordial serían los derechos laborales, el derecho a la autoorganización en todo proceso económico, la administración colectiva laboral, el control empresarial democrático y socializador. El Estado tiene un papel regulador en estos factores económicos, de equilibrios, de mediación institucional entre localidades, grupos, entre lo global y lo regional y el país. Y el tema de la propiedad es fundamental, porque el tema de la propiedad evidentemente es cerrarle todo tipo de expresión a la propiedad privada, exclusiva y excluyente del capital que se apropia del trabajo ajeno. Las múltiples formas de propiedad, por ejemplo, funcionarían con función social, propiedades personales, todo tipo de propiedad que puede ser privada, pero de la apropiación común de trabajadores, de campesinos, propiedad personal, que es la función de tu trabajo personal y no ajeno, como diría Marx en un momento determinado, que lo que él quería era una asociación republicana de productores libres, una sociedad postcapitalista, ¿no? Una asociación republicana de productores libres, independientes, iguales, que expropien los medios de producción y su consecuente acumulación, convirtiéndolo en bienes y resultados de apropiación común. Es ir contra la economía pública tiránica, diría Rousseau, y es fomentar la economía pública popular, que tiene elementos de solidaridad, que tiene elementos, evidentemente, teorías, todo el pensar nuevo de la economía de la solidaridad, de la economía del decrecimiento, no solo pensando tampoco en la cosa antropocéntrica, sino también en la cuestión ambiental. Y evidentemente todo el mundo dirá, bueno, pero eso es un deber ser, ¿cómo hacemos hoy en un sistema capitalista así? Pues poniendo límites. Una de las cosas que constitucionalmente podemos hacer es generar los límites a todo el acaparamiento privado de bienes y recursos y sobre todo los bienes comunes, y limitar
y limitar las obligaciones uno respecto a otros, que el ejercicio que yo haga de mis bienes económicos no te perjudica no perjudica a otros, ni su seguridad, ni su libertad, ni su existencia. Si se pone eso, pues limitamos el capital, evidentemente, aunque sabemos que sus leyes y su funcionamiento son mucho más complejos. Otra parte de la teoría, y no la voy a mencionar, es la parte de cómo concebimos los derechos humanos dentro de la misma, y solamente voy a destacar 3 elementos que son críticos muy importantes. Uno es pensar en los derechos humanos no como universales abstractos, sino como un universalismo pluralista, donde que no estamos hablando ni el universalismo abstracto como Genice, ni el relativismo extremo, sino que prime la igualdad y la diversidad. Si la igualdad excluye, prima la diversidad. Si la diversidad excluye, prima la igualdad. Esto es una noción de pluralismo universalizable que hemos venido trabajando hace mucho tiempo dentro de la visión de los derechos humanos, junto a las visiones más críticas que van contra la noción individual y liberal de los derechos humanos, que es la colectividad de los sujetos y la no patrimonialización de los derechos humanos. Hasta ahí me quedo y bueno, solo comentarles finalmente y cierro que, bueno, que eran los elementos más o menos de manera general de esta teoría. Muchas gracias. Excelente, Milay. Muchísimas gracias por tu exposición. Como todos, hemos ido a un ritmo bastante rápido para poder dejar asentados los planteamientos generales. Creo, porque ya hay varias preguntas, que evidentemente más de algunos de los temas que hemos ido tratando entre los 4 han generado algunos planteos. Yo lo que le voy a pedir, yo voy a abrir a preguntas, si bien ya hay preguntas hechas, les voy a pedir que tanto por Facebook como por el Meet, vamos a tratar de que, bueno, tampoco extendernos tantos, cierta precisión en las preguntas, y le voy a pedir solamente 2 consignas. Una es que digan de dónde son, el que hace la pregunta y quien formula la pregunta, sobre todo en qué ciudad o qué país. Como vemos, hay mucha diversidad de los oyentes que tenemos, y también a quién va dirigida la pregunta, si es que va dirigido a alguien en particular. Así que, bueno, en función de eso voy a tratar de moderar las preguntas, para quienes contestemos lo mismo, tratar de ser un tanto resumidos en las respuestas, y de todos modos dejo abierto tanto el Facebook de la cátedra como el Facebook del GT Claxo para todos aquellos interesados en profundizar cualquiera de los temas que hemos trabajado hoy. El GT de Estudios Críticos que está en Claxo está abierto para que pensemos de aquí en adelante otras sesiones, otras charlas específicas. Así que bueno, le dejo, me había pedido sí, uno de los organizadores, Federico, antes de abrir las preguntas. Federico Roda, te paso la palabra que me pediste por el chat. Hola, no, está bien, es en torno a las exposiciones para hacer preguntas, así que conservemos en tal caso el orden y a mí a mi turno. Excelente, bueno, formalmente, si vienen algunas preguntas, pido a partir de ahora, además el Facebook tiene un pequeño delay, van a llegar un poquito más tarde, preguntas si pueden concretas, como repito, a quién va dirigida y si es posible dónde es quien hace la pregunta, y así podemos empezar algunos intercambios. Bueno, ¿te parece las preguntas que están en el chat, que fueron surgiendo? Vamos a empezar a tomar algunas de acá. Pasa que, bueno, esto se me desorganiza porque no sé quién la hizo. Bueno, vamos con esta. Claudio Arnaldo Ramírez pregunta, una pregunta para Lucas, y quizás para todos. Lucas, hablaste de un universal. Me pregunto si el universal es a priori del pluralismo o el pluralismo tiende a un universal. Lucas. ¿Y se me fue Lucas? No, aquí estoy. No, interesante la pregunta y creo que la concepción que puso Medici de Mario Casalla, el universal situado, es interesante porque pone Mario Casalla en contestación a Hegel de su universal concreto. Si no, me acuerdo de algo así, Medici me puede hacer corrección. Y Casalla lo pone como un proyecto, ¿no? Medici quizás lo puede poner un proyecto más allá. Pero el más importante de la cuestión es que cualquier universal es un proyecto particular de una comunidad
de un agrupamiento. Entonces, yo podría decir que el tema no es que universal venga antes del plural, el plural antes del universal. El tema es que el plural es un hecho comunitario concreto, desde una realidad concreta que, bueno, desde la lectura de Casalla quizás podríamos reflexionar como un proyecto en contra o contraposición antihegemónica del universalismo abstracto de la modernidad. Lo pienso así, no lo sé, a ver si, qué puede decir Milay. Al final estaba hablando un poquito más de la cuestión del universalismo pluralista. Bien, quizás esta idea de Mario Casalla se hay que rescatar. Creo que él trabaja esto desde los 70, algo así, y es interesante. Entonces la idea de Medici es bueno rescatar porque ahí se tiene una crítica universal muy interesante, muy riquísima, porque desde la filosofía de la liberación con el pensamiento situado se puede proponer y utilizar buenas categorías para que desde ahí se pueda surgir reflexiones interesantes. Entonces, parto de esto, compañero, no me acuerdo, perdón, el apellido y el nombre de quien hizo la pregunta, pero yo parto desde ahí, que el universal abstracto es desde una cultura que se quiere de dominación y hegemónica. Y nosotros debíamos ver particularidades, pensamientos situados que se pueden lograr proyectos hacia el futuro de antihegemonía, a esas hegemonías propuestas. Tratar de por lo menos ser equitativo y por lo menos formular una pregunta a cada uno. Acá veo sobre el final, Liliana López, para Milay, pregunta, ¿podrías darnos un ejemplo que nos ayude a aterrizar el universalismo pluralista donde se resuelva en favor del relativismo cuando el universalismo oprime? Fíjate, Milay, que tenés la pregunta ahí en el mismo chat, es la última que hizo Liliana López. Ok, a ver. A ver, sí, es algo que Lilo, seguro que también, gracias Lilo por la pregunta, lo has visto. Es una noción más del constitucionalismo, una visión crítica de los derechos humanos y sobre todo el universalismo pluralista, que para convertir en pluralizable universal en los derechos humanos es no romper esa noción de universalidad que no se va a ver en abstracto, sino, por ejemplo, el ejemplo que yo siempre pongo es si la igualdad excluye, prima la diversidad. Si la diversidad excluye, prima la igualdad. Vamos a poner el ejemplo. ¿Cuál sería un concepto de igualdad dentro de distribución, por ejemplo, de bienes igualitarios? Eso oprime la distribución de bienes igualitarios en una sociedad que somos diversos, por ejemplo, somos diversos y tenemos necesidades diversas, podría ser excluyente. Porque no podemos pensar en la tenemos que pensar en la persona, pero también tenemos que pensar en los grupos y los colectivos. ¿Cómo puedes distribuir bienes iguales? Por ejemplo, si hay una comunidad indígena con todo lo que implica una comunidad, que tú misma que has trabajado esto, con su tierra, territorio, sus recursos, sus formas de vida, que son diferentes a otras formas de vida, ahí no puede haber una igualdad en una distribución, en un pensar que todos somos iguales, la comunidad indígena es diferente, entonces ahí que prima la diversidad. Y si la diversidad excluye, que prime la igualdad, que prime la igualdad, a ver si ponemos otro ejemplo, que prime la igualdad. Hay otro ejemplo que yo pongo siempre con el tema del matrimonio, pero bueno, el tema del matrimonio más bien es que prime la diversidad, cuando nos dicen que el matrimonio, que ponen que todos somos iguales ante la ley y que el matrimonio es entre hombres y mujeres, pues nos están excluyendo a todas las personas de diversidad sexual, que prime la diversidad. Eso es un ejemplo del primero. Déjame pensar un poquito el segundo, si la diversidad excluye, que prime la igualdad. Igual, de nuevo, en materia económica, bueno, es que todos tenemos condiciones sociales diferentes, por tanto todos tenemos ingresos diferentes. Pues hay que tener también cuidado. Yo diría que hay que tener cuidado porque, por ejemplo, una renta básica universal es una medida de igualdad y podría ser necesario, depende de qué tipo de sociedad tengas y qué tipo y no sería excluyente, no sería
no, ahí debería primar la igualdad. No sé, esos son los dos ejemplos que puedo poner por ahora. Pero habría mucho, depende de cada espacio, cada sociedad, y habría que dialogarlos también muy contextuales históricamente. Gracias. Bien, muchas gracias, Milay. Vamos así también a respuestas un poco a algunas preguntas que son obviamente muy abiertas, muy profundas, así que bueno, sí lo que le voy a pedir a los otros 3 compañeros y compañeras que estuvieron conmigo, que después nos quedemos contestando si no llegamos en la sesión a contestar todo. Fíjense que en Face también hicieron algunas preguntas puntuales y podemos, aunque sea, dejar alguna respuesta para no dejar a nadie sin contestar, porque supongo, ahí me da Fede, pero a las 20 horas tendríamos que ya cumplir con el fin de la sesión. Yo le quiero, esta que no hace una pregunta muy interesante, obviamente no dirige, la hace Michelle Natividad, no sé de dónde es, pero hace una pregunta muy interesante, obviamente, que me parece que es una de las preguntas fundantes, ¿no? Pero yo me gustaría dirigírsela a Alejandro. Ale, si estás ahí atento. Hola, sí. Te doy esta pregunta que dice, a ver que ahora se me perdió, espérame. Dice, ¿cómo plantear una nueva teoría del Estado a la luz de la filosofía de la liberación? ¿Qué influencia en el derecho podría tener una ética de la liberación de Dussel? Digo porque Alejandro es también, digamos, profesor de teoría del Estado y trabaja mucho el tema. Es una pregunta muy abierta, pero hay algunos puntos de cómo pensar una teoría del Estado a la luz de la filosofía de la liberación, es la pregunta. Bueno, primero lo que hay que decir que la filosofía de la liberación no plantea una teoría del Estado a priori, sino que más vale es una reflexión que viene a la retaguardia de los procesos populares de América Latina, es decir, los contextos de aparición de la filosofía de la liberación en México, en El Salvador, en Brasil, en Argentina, tienen que ver o bien con procesos de resistencia popular a gobiernos autoritarios, procesos de injusticia social, o bien también con procesos de movilización popular y de reconstrucción parcial de las relaciones entre Estado y sociedad. Yo creo que la filosofía de la liberación viene a expresar esta idea de que el Estado no es una esencia abstracta, sino que es una condensación de una relación de fuerzas entre grupos sociales, clases, géneros, culturas y regiones de las complejas sociedades latinoamericanas. En ese sentido, la filosofía de la liberación, si la tomamos desde un poco la síntesis que, por ejemplo, hace Alejandro Rosillo en Derechos Humanos y Filosofía Latinoamericana, tiene que ver con ser una reflexión que viene a tratar de explicar o de comprender, mejor dicho, la praxis de resistencia de los movimientos sociales, de los movimientos populares, ser una reflexión que tiene que ver sobre todo con una distinción en los conflictos. No son iguales todos los conflictos que tienen que ver con las luchas por la dignidad, por la producción, reproducción de la vida de forma consensual y factible. Entonces me parece que ahí la filosofía de la liberación aporta toda una serie de principios a partir de los cuales se puede juzgar y evaluar cómo son las relaciones entre Estado y sociedad en un momento histórico y cómo son las políticas y los instrumentos jurídicos que en esa relación entre Estado y sociedad intermedian. A partir de los dos principios, tal vez arquitectónico y crítico, que ya Dussel de alguna forma sistematizó en su ética de la liberación. El principio material, de producción, reproducción y acrecimiento de la vida en su circuito natural. El segundo, el principio consensual, que exige una democracia participativa y yo diría intercultural, dadas las condiciones de pluralismo de nuestras sociedades. Y tercero, de factibilidad, que es que la organización de las comunidades es fundamental para poner las mediaciones institucionales, jurídicas, de políticas, que hacen que ese discurso no sea un discurso meramente idealista, sino que sea una utopía que se concreta en la realidad de la felicidad y de la vida de los pueblos. No sé si más o menos, no quiero extender, se podría decir mucho más, pero no quiero extenderme más
para dejarle a los compañeros y compañeras posibilidad de preguntar y responder. Bien, gracias. Como dije, bueno, acá también el resto de los compañeros de organización me mencionan de que, bueno, tenemos que respetar mínimamente los tiempos de las sesiones, así que ya en realidad nos quedaría un rato más. Les repito a los tres y a los dos compañeros y a la compañera Milay que se queden mirando a lo mejor las preguntas que quedaron en el chat del Meet y del Face, y si pueden tomarse el trabajo de alguna contestación o alguna referencia bibliográfica para guiarlos, porque no vamos a poder recibir todas las preguntas. Me quedaba una que me hicieron a mí, que bueno, como es breve la contesto, dice: cuando hablas de proyecto político ligado a lo constitucional en el sentido histórico existencial y no político, ¿podés hablar este último de lo no político? Bueno, en realidad simplemente quería evitar el concepto, caer en el reduccionismo de la idea de lo político unívoca, como actividad política, como partidista, como las relaciones, estrictamente las relaciones de poder público, relación Estado-ciudadano. Cuando hablamos de proyecto, la Constitución como la mediación institucional pensada por un proyecto histórico, sería un proyecto histórico existencial, que quiere decir que aborda otro montón de dimensiones que van más allá de la estrictamente política, como en la relación de ciudadano-Estado, digamos, porque sí entran también en ese acto de constitución de un nuevo Estado, una dimensión que no es estrictamente en ese sentido, sino que tiene que ver con la relación con la naturaleza, con la historia, con el pasado, con el futuro, y un montón de la forma de verse en el mundo. Con lo cual, cuando hablo de proyecto político institucionalizado jurídicamente, no lo digo en el sentido más estricto de proyecto político, que sí va a venir después, que es cuando se construyan las mediaciones que tienen que ver con la planificación y la ejecución de un proyecto, que tendrá que ver en cómo se generan las mediaciones económicas, tecnológicas, científicas. O sea, estamos en un momento, cuando hablamos del momento constituyente previo que exista una norma constitucional, y en ese momento te doy referencia. Alfredo puede ser, lo vas a encontrar no sé si conoces el autor, pero hay un autor argentino, Arturo Sampay, que fue uno de los doctrinarios fundamentales de la Constitución Social Argentina de 1949, en un texto que está disponible desde 1978, que es La legitimidad de la Constitución. Si lo googleás, vas a tener ahí un concepto que es el concepto de Constitución primigenia, en un sentido de varios conceptos de Constitución, porque es un concepto analógico, como lo trata también Alejandro. Te recomiendo que veas ese texto y ahí vas a tener algunos lineamientos en función de la Constitución primigenia que tiene que ver algo con lo que yo estaba exponiendo. Así que bueno, cualquier contacto podemos seguir en comunicación para seguir profundizando estas preguntas. Yo, en función de esto, quiero ya pedir disculpas a los que no podamos contestarles ahora en la sesión en vivo, decirles que vamos a tener alguna otra invitación puntualmente a trabajar temas de derecho. Acá estamos en un ciclo que se tratan también otros temas, no estrictamente derecho. Va a estar más adelante Grosfo. Bueno, esto profundamente a todos los que se han conectado en el día de hoy, que han formulado las preguntas. Repito las disculpas a los que no podemos contestarles ahora en vivo, y fundamentalmente agradecerle, la verdad, de manera, como siempre, digamos, la buena predisposición de Lucas, del profe Ale y de Milay en haber estado conectados y en haber estado pudiendo participar con sus conocimientos y sus posiciones, y sobre todo también al GT de Claxo, que dirige también Beatriz Ragland, y a la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericana y al resto de los organizadores. Así que yo doy por cerrado este ciclo, esta parte del ciclo, invitarlos a que sigan en los ciclos que vienen, y estamos a disposición de cualquier otra sesión que podamos armar en alguna temática vinculada al derecho. Así que muchas gracias a todos. Y gracias, Carlos. Próxima. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muy bueno, Carlos. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Milay, Lucas, los compañeros. Gracias, Ale. Gracias, Lucas. Naya. Y a todas. Saludos. Compañeros y compañeras del grupo GT Claxo.
Hola Naya, un abrazo. Hola Lucas, hola Alejandro, hola Milay. Bueno, muchas gracias a todos en nombre de AFIL Argentina y sí, como dice Carlos, sigamos construyendo. Creo que justo una de las preguntas que queda ahí en el tintero es como central en estos tiempos, que era la de Fede, la de Chile. Pero bueno, a mí también me interesaba Bolivia, digo, bueno, ¿cómo? Creo que sí, podemos pensar, Carlos, podemos pensar, compañeros, bueno, esto, ¿no? Cómo también pensar toda esta teoría tan interesante que nos han compartido desde la realidad también de muchas situaciones, ¿no? Bueno, Lucas Brasil también tiene ahí situaciones que estaría bueno verlas, ¿no? Desde una realidad bastante acuciante hoy, pero agradecida y agradecidas desde AFIL. Un saludo a todos y a todas. Gracias. Bueno, Muchas gracias, muy Hasta luego. amable. Muchas gracias. Un gusto.